Hola, soy Dan Rodríguez, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablaros del análisis del City de Pep Guardiola y recordar que tenéis un análisis del PSG anteriormente expuesto. Como hemos hablado, vamos a hablar de la fase ofensiva de este equipo inglés, de este equipo de Pep Guardiola. Iniciamos hablando de que es un equipo con muchas peculiaridades y muchos matices, pero vamos a intentar explicaros los componentes más generales que adopta este equipo en la fase ofensiva. Hablamos de que el posicionamiento ofensivo, la organización estructural del equipo va alternando en función de la ubicación del balón. La estructura puede ser, inicia en un 4-3-3, puede pasar a un 4-2-3-1, puede pasar a un 4-4-2, incluso hay veces que la organización del espacio se sitúa en un 3-3-4 o en un 3-2-5. ¿Vale? Al final hablamos de que la importancia del jugador en saber reconocerse en el espacio y saber ubicarse en el espacio va a hacer que el equipo desde una fase de inicio pase por la zona de creación y finalice en una última zona de finalización con una efectividad abismal. Hablamos de que esta organización de la que hablamos se va a ver muy alternada y muy dominada porque ellos quieren dominar el juego, quieren tener el balón con una intencionalidad de querer superar líneas de presión con una intencionalidad de tener la pelota. Hablamos de que la importancia de esta estructura base, de ese equilibrio entre líneas, de esas distancias de relación entre los jugadores de la misma línea y los jugadores que existen por delante de la primera línea o por delante de esa segunda línea, y hablamos de esta buena comunicación que hay en la buena organización de los espacios. Seguimos hablando de este análisis del City y vamos a hablar qué hace este equipo de comportamientos tiene en la zona de inicio. Hablamos de la importancia de Ederson como jugador libre y con un juego de pies brutal para poder superar primeras líneas de presión de una manera eficaz. Aquí podemos ver, ¿de acuerdo?, esta importancia de Ederson cuando un rival le está presionando en bloque alto con las líneas muy avanzadas. Vemos cómo es un portero que tiene mucha habilidad con el balón en los pies, sabe relacionarse con los jugadores cercanos, sabe interpretar dónde están los espacios más alejados del juego y con ese buen dominio que tiene de desplazamiento largo es capaz de que cuando un rival es capaz de presionarte en bloque alto puedan atacar las últimas líneas a la espalda o amenazar las últimas líneas con una verticalidad terrible. Hablamos también de que los centrales adoptan posicionamientos más interiores, ¿de acuerdo?, para generar una defensa de tres, ya sea con la incorporación de Rodri como mediocentro retrasado para darle un poquito de verticalidad a los laterales por fuera, o en este caso uno de los laterales se lateralizan un poquito, se juntan un poquito más en ese posicionamiento de línea de tres para obligar a que en este caso Rodri pueda tener un poquito más de enlace a la siguiente línea. Hablamos también de la importancia de estos laterales, en este caso en el City de Guardiola hablamos de que los laterales tienen un posicionamiento mucho más interior que podemos ver en otros tipos de equipos. Como hemos dicho, este posicionamiento viene marcado por cómo es la ubicación del balón, en qué momento se encuentra y también de qué jugadores defensivos por parte del equipo rival aprietan esa primera salida. En caso de que sea un lateral el que se meta en esa línea de tres, sería Rodri, y el lateral contrario en este caso, que puede ser tanto Cancelo como Zinchenko, ¿de acuerdo?, un posicionamiento más interior, colocándose siempre a la espalda de esa primera línea de presión que serían de los dos delanteros centros y dándole oportunidad a que los interiores puedan avanzar un poquito más su posición y generar una situación de ventaja en esa zona interior, generando como una especie de cuadrado, ¿vale? Hablamos también de un comportamiento importante de la zona de inicio, del movimiento de juego horizontal, el mover de una forma horizontal el balón, pasar el balón, intentar entre pases con la intencionalidad de mover la estructura defensiva del rival, con el objetivo de que hayan saltos a presión y poder generar espacios a la espalda de esa primera línea opositora. Hablamos de que es un equipo que tiene mucha profundidad en el juego, tiene referencias en zona ofensiva del delantero casi siempre moviéndose entre centrales, extremos partiendo de muchísima amplitud, como podemos ver aquí casos como Sterling, como Ferran Torres, como Mahrez, Foden, ¿de acuerdo?, jugadores de gran profundidad y gran amplitud, ¿de acuerdo?, en este juego ofensivo. Uno de los aspectos también importantes en la zona de inicio es la recarga en la zona de juego de inicio de balón, ¿vale?, o esa recarga de base para obligar a que el rival tenga que saltar y tenga que juntar sus líneas defensivas con el objetivo de acumular en una zona para encontrar esa referencia posicional que lo que va a hacer es cambiar nuestra orientación, el juego y de sentido para poder ser verticales por lado contrario.
Seguimos hablando en este caso de la zona de creación. ¿Qué hace este equipo cuando ha conseguido superar líneas de presión o cómo actúa este equipo frente a equipos que se repliegan en un bloque medio o bloque bajo? Cuando estamos en esa zona de creación, este equipo, el primer objetivo que tiene es el hecho de filtrar pases, de intentar avanzar en el juego. ¿Cómo? Situando jugadores siempre por detrás de las primeras líneas opositoras. En este caso, como hemos dicho, centrales bien abiertos, un lateral a lo mejor más cerrado y ese pivote, en ese caso que es Rodri casi siempre, metiéndose por detrás de esa primera línea de presión, y lateral contrario que hace un movimiento de apoyo situándose por detrás, estrechando o haciendo que el rival se junte, ¿vale? En el momento que estos jugadores, tanto lateral izquierdo como puede ser Zinchenko o Cancelo, se meten hacia adentro, o en este caso derecho, Cancelo también puede utilizar ese carril derecho, lo que hacen es generar que los interiores puedan ser un poquito más altos o que puedan subir su altura, colocándose en las intermedias entre el central y el lateral del equipo rival. Por lo tanto, son esos espacios que dice Guardiola que son indefendibles, porque el rival puede defender o el espacio que tiene por detrás o puede defender el espacio que tiene fuera. Es muy difícil que puedan defender las dos acciones. ¿Por qué? Porque si tiene el balón este central, por ejemplo, central lateralizado, que se coloca aquí un poquito en la línea de 3, este jugador que se intenta recibir por detrás de la línea de presión, en caso de que el rival se estreche y se junte para evitar que este pase pueda entrar, nos está facilitando que pueda recibir por fuera este extremo que en zonas ofensivas o en zona de finalización explicaremos la importancia que tiene de mantener esos jugadores en amplitud. También hablamos de la importancia del tercer hombre como medida de superación. Es un equipo que intenta superar con jugadores avanzados, porque los cercanos casi siempre los va a tener presionados, y es importante esa figura de tercer hombre de filtrar pase para descargar después con esos jugadores que en primera instancia no han podido recibir. Ese juego horizontal, la importancia del juego horizontal con el objetivo de atraer, mover el balón de forma rápida de un lado al otro, con el objetivo de que el rival vaya avanzando líneas y vaya intentando estrecharse y juntándose a la altura de la ubicación del balón. Eso va a generar que el rival se desproporcione a nivel defensivo, que no tenga una buena coordinación a nivel defensivo y puedan aparecer espacios tanto en zona interior como en zona exterior. Hablamos también de la acumulación de los pases cortos. No dan pases por dar, sino que la intencionalidad de ese pase es el hecho de acumular jugadores, de intentar atraer jugadores a una zona determinada, ya sea en un carril, prioritariamente intentan generar esa acumulación en un carril con el objetivo de que después encontrar esa referencia posicional, ¿vale? Intentamos en esta situación juntar jugadores en la zona de balón, ¿vale? Que el rival se junte, que el rival avance, ¿sí? Con el objetivo de que nosotros tengamos una estructura compensadora en la zona de balón y este jugador alejado que vemos aquí, que podría ser este Márez o este Foden o este Sterling o Ferran Torres, cualquier jugador en zona exterior, ¿de acuerdo?, pueda recibir con ventajas en espacio-tiempo, que luego en la zona de finalización comentaremos. Importante aquí encontrar esa acumulación, encontrar esa referencia posicional para posteriormente darle un cambio de orientación más vertical al lado opuesto. Hablamos de los extremos o los laterales acercándose al balón, ¿vale?, superando por dentro. Es un equipo en el cual el balón llega a los jugadores y no los jugadores al balón. Es un equipo que no se mueve en exceso a ir a buscar la pelota, sino que la propia ubicación de los jugadores en el campo ya les genera que esa distancia de relación puedan relacionarse entre sí sin tener que moverse de una forma muy abismal y muy rápida. Hablamos también de recargar en una zona determinada, ¿de acuerdo?, para atacar espacios con una mayor ventaja, tanto en espacio como en tiempo. De esos jugadores, la importancia de que a día de hoy De Bruyne sí que es cierto que viene de una lesión, pero la importancia de que el balón tiene que llegar lo más rápido posible a jugadores como De Bruyne, jugadores como Gundogan o jugadores como Bernardo Silva en esa zona interior. Por eso la importancia de estos centrales, ¿de acuerdo?, que intentan sacar el balón desde atrás y con este lateral y con este pivote, en este caso que quieren recibir en esa primera instancia para que los defensas del rival, en este caso los pivotes, tengan que saltar con ellos y nosotros, en este caso, recibir a la espalda esa segunda línea de presión con De Bruyne y con Bernardo Silva o con Gundogan. Hablamos también de los roles, de qué roles tienen estos jugadores, que hay jugadores que se reconocen como rol de fijador o como rol de receptor.
¿vale? Si es receptor, el jugador sabe que puede recibir, por lo tanto va a estar colocado en situaciones de hombre libre, y si ven que no pueden recibir porque lo que van a hacer es juntarse o estrecharse esas estructuras, ¿vale? Lo que va a hacer es, como he dicho, generar espacios para que él pueda jugar con jugadores más alejados. Evidentemente, una vez han progresado o han intentado superar con esta línea de presión, ¿vale? Van a ser muy verticales a los espacios, atacando ya sea con entrada en los intervalos de lateral y central por parte del interior, ¿vale? Con rupturas de extremo de fuera adentro, ¿de acuerdo? O en este caso con salidas de punta e incorporación a la ruptura de estos interiores. Empezamos a hablar de la zona de finalización. ¿Qué comportamientos más específicos utiliza este equipo en la zona de finalización? Hablamos de que, como hemos dicho, tiene una estructura en la cual los jugadores se van moviendo de una manera circulante, es decir, que cuando se mueven esos jugadores hay un intercambio posicional entre el interior y el lateral, o entre el extremo y el interior, o entre el lateral y el interior cuando suben a altura. Cada jugador se reconoce en su espacio, son movimientos circulantes, el jugador va a saber identificarse qué rol tiene que realizar, ya sea como para recibir o sea para ser un jugador fijador, tanto de jugador como de estructura. Hablamos de que en la zona de ataque, cuando tienen el balón en zona de definición o están atacando esas últimas líneas, esos últimos bloques, hablamos de que por detrás del balón siempre tienen una estructura compensadora, tienen como mínimo esos dos centrales, ese pivote o incluso esos tres jugadores que se quedan más retrasados, con la figura de Rodri siempre como ese jugador diferencial en el momento de la pérdida para poder reducir espacios e intentar robar, pero es un equipo que acumula, como hemos dicho, muchos jugadores en la zona de balón y le permite que en el momento de pérdida, el tener una superioridad posicional y a veces incluso superioridades numéricas, le permiten poder robar el balón dentro de la zona de esa misma zona de definición si la llegan a perder. Hablamos, como hemos dicho, de esta importancia de los interiores altos debido a esa organización de que un lateral y el pivote le están guardando esas espaldas para que ellos puedan recibir por detrás. Es imposible identificar al 100% todos estos matices que hace este equipo, pero vamos a explicaros unos cuantos, ¿de acuerdo? Cómo puede ser la importancia de los extremos abiertos, ¿vale? Van alternando, a veces es el lateral el que se mantiene abierto o a veces es el extremo el que se mantiene abierto, pero siempre esa ocupación de los espacios, tanto en anchura como en profundidad como en líneas intermedias, siempre tienen que estar ocupadas. De hecho, por eso es muy difícil el hecho de defender este tipo de equipos. Como decimos, la importancia de este interior intentando recibir por detrás hace que el rival lo que haga es estrecharse. Si se estrecha, lo que vamos a generar es que jugadores que se sitúan en situaciones más amplias, en situaciones más exteriores, puedan recibir con una ventaja más en espacio y tiempo. Luego también es la importancia de este interior que está alto, de atacar esta última línea con un pasar espacio, ¿de acuerdo? O en este caso de romper al espacio para que la línea se separe, se tire para atrás y se genere un espacio aquí dentro para poder aprovecharlo por parte de este extremo. Luego también hablamos de esas entradas de segunda línea, ya sean para llevarse jugadores o ya sea para poder entrar a remate. Es un equipo que no realiza muchos centros laterales en juego aéreo, sino lo que hacen más es encontrar ese último pase y para encontrar ese pase atrás para que esos jugadores que han intentado entrar en primera velocidad son los que arrastran y después los jugadores son los que acaban finalizando. Ante equipos que se repliegan mucho y realizan un bloque bajo muy intenso, el objetivo que tienen es el intentar estrechar al máximo el equipo rival en el carril central. ¿Cómo? Con una acumulación de pases previa, que lo que va a generar es que el rival se estreche más y encontremos jugadores que se encuentren en estas zonas exteriores, es decir, van a juntarse muy dentro en el carril central. Nosotros vamos a intentar, en este caso el City, va a intentar encontrar estos jugadores que se sitúan por detrás para que al final se acaben estrechando todavía más si cabe, para que el espacio de intervención de estos jugadores de fuera sean muchísimo más provechosos para siguientes acciones más avanzadas, ¿vale? Al final es un equipo que quiere mantener siempre el dominio del balón, es un equipo que utiliza el balón como medio de progreso en ataque ofensivo. Es un equipo que a nivel de juego posicional posiblemente sea uno de los mejores equipos de Europa y al final todo lo que hacen lo hacen con una intencionalidad, ¿vale? Todo el movimiento que hacen lo hacen con una intencionalidad, con el objetivo de progresar en el juego de una manera eficaz. Hasta aquí el análisis del City, esperemos que os haya gustado. Recordad que cada semana vamos a pasar diferentes análisis de Champions y nos gustaría que nos comentaseis si equipos os gustarían que analizásemos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio del canal.